Buen día amigos y suscriptores del canal. Hoy día vamos a hacer un vídeo sobre el curso de electrónica básica desde cero. Y bueno, vamos a empezar con las bobinas. ¿Qué es una bobina? ¿Cómo realmente trabaja? ¿Cómo podemos medirlo? Y cómo realmente va a funcionar todo este sistema del inductor. Para esto quiero que ustedes me acompañen a este pequeño diagrama que les voy a compartir ahora. Una bobina. Bobina es un circuito electrónico pasivo que va a tener dos capacidades, dos terminales, para generar un flujo magnético, ¿no? Cuando hace circular las cargas eléctricas. Vemos que la bobina está conformado por un hilo de cobre, un hilo enrollado, esmaltado, inscrito en un núcleo. Estos núcleos pueden tener diferente composición, ya sea el aire o un material ferroso, como por ejemplo el acero magnético, para intensificar su capacidad del magnetismo. Vamos a ver que la unidad de medida de esta bobina, su capacitancia, su capacidad de este inductor, va a ser el henrio. Vamos a ver que se suelen utilizar múltiples mediciones. Vamos a ver que para calcular los henrios de una bobina se tiene que considerar los siguientes requisitos o factores. Vamos a ver para una bobina el número de espiras o vueltas que tenga, el diámetro de las espiras, longitud del hilo, el tipo de núcleo. Todos estos factores, entre más o grandes, se aumenta la inductancia de la bobina. O sea, vamos a ver que todos estos factores van a aumentar, van a provocar que tenga más inductancia lo que es este inductor. Vamos a ver cómo funciona la bobina. Vamos a ver que la bobina es un tipo de utensilio, tiene lugar de varios fenómenos. Por una parte, en su forma inscrita se transforma la electricidad en un campo magnético, tal y como suceden los imanes. En segundo lugar, permite oponerse a los cambios de la corriente. Este muchachón se va a oponer al cambio de la corriente, va a actuar, va a interactuar cuando alguien intenta alimentarlo o recibir una carga eléctrica. Él se va a poner, va a cambiar. Por ejemplo, cuando se conecta o se desconecta un dispositivo electrónico, otra de sus funciones consiste en transformar un campo magnético de electricidad. Para comprender el funcionamiento de una bobina hay que empezar por saber que todo el cable por el que la corriente va a circular va a tener un entorno magnético, en donde está el sentido del flujo del campo. Esto va a establecer la ley de la mano derecha. Como consecuencia de la elaboración inductor con espiras de cable, el campo magnético va a circular por el centro inductor. Ya. Acá vemos que mucho texto, mucha teoría, y vamos a ir de frente a lo que nos debe importar. Vamos a ver que una bobina es un inductor, va a tener un núcleo de ferrita, como podrán ver, un núcleo de ferrita acá. Es un hilo enrollado. Va a depender de sus hilos, del gruesor, de la espiral, su capacidad en henrios, ¿no? Y bueno, esto se va a la hora que él recibe las cargas eléctricas, él va a inducir esas cargas eléctricas y va a formar un campo eléctrico. Este campo eléctrico, ¿cómo va a trabajar? Va a trabajar, como decirles, como trabaja un transformador. Un transformador va a tener bobinas, ¿no? Estas bobinas, a la hora de interactuar las cargas eléctricas, al desconectar la corriente y desconectar la corriente, él va a interactuar, va a ponerse, va a producir todo ese campo magnético y va a tratar de fluir esos electrones a un mayor valor. Él va a hacer todo eso. Vamos a ver que la bobina va a tener muchas funciones. Trabaja a veces como filtro, trabaja como inductor, trabaja como conductor. Y vamos a ver que todo esto lo vemos porque a veces nos hemos chocado aquí en las reparaciones cuando nos toca filtros MIPI. Vemos que es una bobina, pero trabaja en función de filtro. Filtro para proteger a una línea sobre señales electromagnéticas, dependiendo de eso. También en filtros de la radiofrecuencia, deja pasar filtros pasabandas altas y pasabandas bajas. Igualmente, no toda esta bobina va a trabajar de la misma manera. Todo eso va a través de su capacitancia. Vamos a ver que aplicaciones de una bobina. ¿Qué debe tener una bobina en los sistemas
de iluminación con lámparas fluorescentes. Existe un elemento adicional que acompaña el turbo y que controla el llave balastro. Vamos a ver que la bobina realmente está frecuente a estos conceptos. Va a estar a través de una iluminación de lámparas. En las fuentes de alimentación también se usan bobinas para filtrar componentes de corriente alterna y solo obtener la corriente continua. Eso lo vemos en los transformadores. En muchos circuitos osciladores se incluye una bobina inductor, por ejemplo el circuito RLC, serie o paralelo. Vamos a ver que este circuito RLC va a incluir una bobina o inductor a través de este circuito. Vamos a ver que este es muy importante. Una bobina no solo almacena. Sabemos que esta bobina va a almacenar un campo eléctrico, va a manejar la carga, pero tenemos que ver cómo trabaja esta bobina. Vamos a ver que dice que en muchos circuitos trabaja como osciladores. ¿Cómo osciladores? En el circuito del backlight hay una bobina que switchea lo que es el cambio brusco al recibir una corriente del circuito bus driver, ¿no? El circuito que maneja la luz de fondo, la luz de la pantalla, como ustedes lo quieren llamar. Esta bobina va a oscilar a través del tiempo y va a crear los ciclos de las oscilaciones para que el cambio brusco de la corriente vaya aumentando. Por eso acá le dice que en muchos circuitos de los osciladores incluye bobinas. Eso es muy importante. Entonces la bobina va a trabajar en un circuito como el bus converter y ese driver del backlight. Va a estar estas bobinas. Va a trabajar también en los filtros de radiofrecuencia, en los filtros MIPI. Hay muchos que trabajan. También trabaja como conductores. Deja pasar la corriente en un solo sentido. No filtran ni se oponen, ¿no? Solo van a dejar pasar la corriente en un solo sentido. Eso se llama conductores. Porque es un hilo enrollado. Este circuito, esta bobina, jamás se puede poner en corto. ¿Por qué les puedo decir que no se puede poner en corto? Por este concepto. Normalmente estos elementos no suelen dañarse para saber si un inductor está defectuoso. Puede probar si en la opción de continuidad el inductor está dañado. Nosotros debería marcar el multímetro OL que está abierto y hay que reemplazarlo. Entonces vamos a ver que una bobina es un hilo enrollado que deja pasar la corriente o la línea de señal en un solo sentido. No suele ponerse en corto diré, pero suele dañarse, suele abrirse su núcleo de ferrita y no deja pasar lo que está indicando, lo que se está indicando. Vamos a ver que si esto se abre, no va a dejar pasar la corriente de norte o a sur, ¿no? Por eso a veces cuando se daña internamente, nosotros no lo podemos ver porque está interno, a menos que usted abra la cápsula de la bobina, ahí puedes darte cuenta, pero internamente se puede abrir. ¿Por qué se puede abrir? Por de repente un voltaje, así como de repente recibe un voltaje muy fuerte, o está trabajando mucho esa bobina y suele dañarse internamente. Y lo único que se tiene que hacer es cambiarlo por otra bobina, por otra capacitancia de igual manera. Vamos a ver que para esto debemos medir continuidad de acá y de acá, para ver si hay continuidad. Si hay continuidad, vamos a ver que esta bobina está bien, internamente está bien. Vamos a ver que hay que tener en cuenta si un inductor se le prueba continuidad. Cuando está conectado a un circuito, se puede medir la continuidad sin tenerla, por lo que puede tener elementos en paralelos con el inductor que provoca esta medida. Obviamente, nosotros cualquier medición, como ya les dije, debemos hacer con la batería desconectada. No debemos usar o medir con la batería conectada. ¿Por qué? Porque si mides con la batería conectada, el flujo de electrones va a dejar pasar la corriente y va a sobreentender que este circuito va a estar en corto. ¿Por qué? Porque dice que si tenemos la batería conectada, puede tener elementos en paralelos con el inductor. Y obviamente tu multímetro va a interpretar un corto, ¿no? Pero esta bobina no está en corto. Por eso usted siempre tiene que desconectar siempre la batería. Es un consejo. Desconecte siempre la batería, mídelo en ohmios, porque una bobina, su medida de medida es en ohmios. También sabemos que podemos medirlo en henrios, podemos medirlo en continuidad y podemos medirlo en ohmios.
¿no? En ohmios, ¿para qué? Para ver si ese hilo de cobre, sabemos que es un hilo de cobre va a tener una resistencia pequeña, debe dar un valor bajo en ohmios, por eso debemos medir en ohmios también. Y bueno, muchachones, ya les dije algo muy importante, espero que realmente les haya agradado y bueno, les quise explicar algo sobre la inductancia. La inductancia va a trabajar de cierta manera sencilla y algunas personas que no comprenden, y toda una bobina va a trabajar de esta manera. El campo magnético es un solenoide largo que se concentra en su centro, en un campo magnético casi uniforme. El campo exterior es débil y divergente. Vamos a ver que la trayectoria de este inductor va a dar la corriente de norte a sur, ¿no? Y él, a la hora que recibe una corriente a este inductor va a afectar, va a interactuar un campo magnético. Este campo magnético, ya les dije, este campo magnético va a habilitar a que esta bobina, este inductor, puede incrementar lo que es la corriente, la potencia, ¿no? Por eso a veces en el PMIC hay muchas bobinas. ¿Por qué? Porque sabemos que el PMIC es un regulador de voltajes, va a tener salidas LDO y salidas BUD. Vamos a ver que las salidas BUD va a concentrar lo que es, esas líneas van a tener más cargas eléctricas, va a tener más corriente. Y por eso siempre se apoyan con estas bobinas, porque esta bobina es un buen inductor. Ya les dije algo muy sencillo, algo muy claro. Ya les dije que pueden tomar foto al diagrama que les he hecho, o cualquier cosa, si ustedes quieren el diagrama, me lo hacen saber, se comuniquen a mi página, acá pueden entrar, le dan clic, se comunican a esta página, ahí yo le voy a estar pasando el link del diagrama para que ustedes puedan comprender el porqué de muchas cosas, pueden sacar sus propias conclusiones del diagrama y espero que realmente les ayude todo esto, ¿no? Porque es algo muy importante, porque nosotros no solo tenemos que saber cómo trabaja esa bobina, tenemos que saber por qué, si esa bobina suele fallar, qué pasaría en el circuito, para qué está realmente esa bobina, ¿no? Cómo está conformada y qué podríamos hacer si una bobina suele dañarse y de repente no tenemos el repuesto, ¿no? Pero obviamente esta bobina trabaja como inductor y como conductor, y obviamente en algunas, no le digo en todos, pero en algunos se hace un puente, ¿no? Como en los filtros MIPI. Si tú quieres hacer un puente a un filtro MIPI esos filtros están en el sector de lo que en el conector de la pantalla de la imagen. Esos filtros MIPI tienes que hacerle jump a los 5 filtros MIPI. Obviamente que ya no va a tener una línea de protección sobre voltajes, sobre la corriente electromagnética, ¿no? Pero le puedes hacer un caso externo, que le puedes hacer un puente, ¿no? No se olviden que a esta página me pueden comunicar, me pueden decir si quieren el diagrama y yo les puedo pasar el link de descarga para que ustedes los puedan descargarlo y puedan apreciar el diagrama. Espero que realmente les haya servido todo. Eso fue todo, muchachones. Gracias.